Noviembre 11. El regalo de recordar. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:19. A la mayoría de nosotros nos resulta mucho más fácil olvidar que recordar. Por eso las naciones sienten la necesidad de construir memoriales, monumentos y museos de guerra para que generación tras generación la importancia de un evento no se pierda con el tiempo. Por eso escuchamos a menudo la frase para que no olvidemos. Muchas veces, en muchas partes de la Biblia, el pueblo de Dios es llamado a recordar eventos y a establecer ciertos monumentos conmemorativos como ayuda para no olvidar lo sucedido. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida, Josué dio instrucciones de colocar piedras en medio del río. Probablemente parecía algo extraño, pero Josué dijo al pueblo que sería una señal. Y más tarde, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras para ustedes, entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Josué 4, del 6 al 7. Simplemente mirar estas piedras ayudaría al pueblo de Dios a recordar su fidelidad y provisión mientras los conducía a la tierra espaciosa que les había prometido y preparado. Siglos más tarde, como explica el libro de Esther, Mardoqueo estableció Purim, la fiesta de las suertes, para recordar que en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Esther 9:22. Los judíos debían regocijarse en su liberación, enviándose provisión unos a otros como una indicación de la bondad de Dios y como una manera de transmitir algo de su generosidad a aquellos que necesitaban la compasión misericordiosa de Dios. También nosotros hemos recibido instrucciones sobre una práctica que nos ayuda a recordar. Jesús no solo cargó con el castigo que merecíamos y nos abrió el camino para disfrutar de la vida eterna, sino que también nos dio una comida sencilla para ayudarnos a recordar lo que hizo. Cada vez que celebremos el sacramento de la Cena del Señor, lo hacemos en memoria de Jesús, quien fielmente os ha dado salvación y ha convertido nuestro dolor en alegría. Si no celebramos la fiesta, si no mantenemos este momento como parte integral de nuestra historia, entonces perdemos la capacidad de reflexionar sobre las realidades eternas. De hecho, es cuando compartimos la cena del Señor y recordamos su muerte y la fiesta a la que estamos invitados en gloria, que el Espíritu alimenta nuestros corazones, fortaleciendo vuestra fe. La cena del Señor nunca debe convertirse en un ritual seco, algo que realizamos simplemente porque es la rutina. Siempre debemos llevar a contemplar el gran rescate en la cruz y aún cuando no estemos celebrando la cena, todavía estamos llamados a recordar, porque cuando más recordamos la amorosa muerte expiatoria de Jesús, más recordaremos quiénes somos y de quiénes somos. Tendremos más gozo y adoraremos más. Entonces, ¿cómo recordarás hoy que tienes un Señor cuyo cuerpo fue partido por ti? Para profundizar, 1 Corintios 11, del 23 al 26. Amén. Gracias, Estherita. Bueno, mis queridos hermanos, buenos días. Dios les bendiga, los que se acaban de conectar. Como leía nuestra hermana Estela, el devocional de esta mañana tiene por título El regalo de recordar. Yo quiero que se imagine esta escena conmigo. Un hombre recibe en su cumpleaños un regalo extraordinario de su padre. Y no solo cualquier regalo, es una herramienta de vida o muerte, un dispositivo de rescate, una herencia invaluable. Agradecido lo guarda en un lugar muy especial. Con el paso del tiempo, la vida sigue, las rutinas se apoderan de los días y el polvo comienza a cubrir aquel regalo. No es que lo haya rechazado, comienza a acostumbrarse a su presencia. Lo ha olvidado. Un día enfrenta una crisis terrible, una emergencia donde solo ese regalo podría salvarlo, pero está tan empolvado en su memoria que ni siquiera piensa en usarlo. Mis hermanos, esta parábola realmente es una imagen cruda de nuestra condición espiritual. Como le dice un pastor que se llama Sinclair Ferguson,
Somos amnésicos de la gracia. Vivimos en un mundo de distracciones constantes y nuestro corazón, mis hermanos, está propenso a olvidar las verdades fundamentales. Olvidamos quién es Dios, lo que ha hecho y quiénes somos en Él. Y en el centro de ese olvido está el peligro de trivializar el acto más amoroso y decisivo de la historia, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros recordamos, pero no solamente por recordar como algo que pasó? Sí, fue un hecho histórico, pero Jesucristo dijo que Él es la vida, no es un acontecimiento histórico, Él es la resurrección, Él es la vida, es la persona de Jesús, su obra redentora en la cruz. Y es por eso que empezamos a deslizarnos y convertimos nuestra vida de creyentes en Cristo, de seguidores de Jesús, en una religión de nombre, acomodada, como algo más en nuestra vida, no lo más importante. En esta mañana, sé que el Espíritu Santo nos extiende una invitación a volver a la mesa. No a una mesa común, sino a la mesa del Rey. A través de un simple pan y un fruto de la vid, nos ha dado un regalo para recordar. Muchos de ustedes quizás cuando participan de la cena del Señor lo ven como un acto litúrgico, como un sacramento de la iglesia, pero realmente la cena del Señor va mucho más allá, porque ese recordar en la cultura hebrea, no sé si ustedes recuerdan una frase que decíamos que recordar es vivir. Realmente cuando tú recuerdas la muerte de Cristo todos los días, vives en Cristo y vives una vida abundante de acuerdo como Él lo ha dicho y como realmente es una vida abundante en Cristo. Primera pregunta que tenemos allí. El mandato en el momento de Cristo. Lucas 22:19, que es el texto que leyó nuestra hermana Esther. Dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y lo dio a ellos. Y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Luego hay un texto base de acompañamiento del devocional que es 1 Corintios 11:23 al 26. Y dice, el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Miremos el contexto de este texto. La noche que Jesús establece el nuevo pacto fue la noche en que fue traicionado. En el momento de la traición más dolorosa, en la víspera de su agonía, Jesús no piensa en sí mismo. El corazón está puesto en nosotros. Él no está pensando en su traición. Él no está pensando en lo que va a acontecer, sino en el resultado de la muerte y resurrección. Él está pensando en eso. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, eso es Juan 13, el aposento alto, la última noche que está pasando con sus discípulos y va a establecer la señal del pacto de gracia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús su hora que había llegado, que para que pasase este mundo al Padre, y escuchen esto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, Jesús nos amó hasta el fin, hasta el final de su obra, y de en adelante su amor se mantiene por su gracia en nosotros. Y ese amor nos impulsa, como dice 1 Corintios, el apóstol Pablo, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. ¿Por qué creen ustedes que Pablo decía que se había propuesto a Cristo y a este crucificado? Él nunca perdió de vista la cruz. Él nunca perdió de vista lo que Cristo había hecho y se lo recordaba todos los días para animarse, para consolarse en medio del fragor de la batalla, del pecado que moraba en él y del pecado que estaba alrededor de él. El Señor instituye en este acto el nuevo pacto, sabiendo que nuestra mayor necesidad no es información, sino transformación.
y que esta transformación depende de recordar constantemente el Evangelio. El Evangelio es por Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero el Evangelio no puede convertirse, que es anunciar. El Evangelio anuncia la obra redentora de Dios en la cruz por medio de Jesucristo. Es toda la historia del Evangelio. Pero realmente muchos lo ven como un hecho histórico, no como el poder para transformar nuestras vidas, para resucitar muertos, para santificar. Recordar constantemente el Evangelio. ¿Lo haces? ¿Te predicas el Evangelio? ¿Y qué significa eso? Significa traer a nuestra mente y corazón de una manera intencional, regular y constante la verdad central que somos pecadores, salvados solo por la gracia de Dios, mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, no por nuestros méritos. Debemos sentirnos todos los días deudores de la gracia, pero como les contaba la historia inicialmente, pasan los tiempos y nos acostumbramos a un regalo tan grande. Y ya no nos interesa, ya no nos asombra. Y es algo que sí, lo tuve, pero ya no me interesa. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a ser atraídos, seducidos, empezamos a ser asombrados por las cosas del mundo. Y vuelvo y reitero, no es malo la creación. La creación de Dios fue creada para ver su gloria y para que nosotros disfrutemos de su gloria en esa creación sin perder de vista quién la creó. Hermano, no es solo recordar un hecho histórico, sino afirmar nuestra identidad y nuestra esperanza en Cristo todos los días. ¿Recuerdan lo que dice Lucas 8:18? Mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo escuchan el Evangelio? ¿Como un regalo todos los días? ¿Como un privilegio? Porque es un privilegio poder escuchar el Evangelio, creer el Evangelio y vivir el Evangelio. Porque solo los hijos de Dios pueden hacerlo. Y para que tú y yo podamos entender, creer y vivir el Evangelio, tuvo que Cristo morir en la cruz. Pues usted ve que el escritor de Hebreos, que dice en Hebreos capítulo 12, que no debemos correr esa carrera de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en la obra redentora de Cristo, en todo lo que pasó en la cruz y después de la cruz. El Señor Jesús, en este texto que leí, Lucas 8:18, acaba de contar la parábola del sembrador, en Lucas 8:4-15. Dice la famosa frase, el que tiene oído para oír, oiga. Que en el versículo 18 es la aplicación práctica y solemne de esta parábola. ¿Por qué traigo a colación esta palabra? Porque dice, mirad pues cómo oyen. Porque si para nosotros es tan importante el Evangelio, no podemos olvidarnos. Porque cuando te olvidas del Evangelio, te olvidas del Señor, del Evangelio. Porque el Evangelio es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Mirad pues cómo es. La advertencia inicial es clave. Jesús no dice que oís, sino cómo oís. Este lo da el mensaje, mis hermanos, no solamente un acto auditivo, es una cuestión de postura del corazón. Implica atención, estoy escuchando activamente. Receptividad, estoy dispuesto a recibir y ser transformado por la palabra. Y este es un resultado, obediencia. Estoy listo para poner en práctica lo que escucho. Y ahí es donde toma vida Mateo 7:24-27. Y recuerdo que en Mateo capítulo 5-7 es el sermón del monte. Es como tienen que vivir los cristianos desde la eternidad. Y el impacto de la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué dice Mateo 7:24-27? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este hombre es hombre prudente, que escuchó correctamente, porque escuchó y obedeció. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Esta debe ser la actitud de nosotros como creyentes. Recordar todos los días el regalo de la salvación. Recordar todos los días el Evangelio en los momentos difíciles, en los momentos de victoria, para que no le robemos la gloria a Dios, para que entendamos de que fue Dios en nosotros esperanza y gloria. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande la ruina. Aquí hay dos tipos de creyentes, aquí hay dos tipos de personas en la iglesia, aquí hay dos tipos de personas en una escuela dominical, en un culto de servicio. Aquí están. ¿Cómo están escuchando? ¿Y qué están haciendo con lo que están escuchando? ¿Lo ven como un regalo? ¿Lo ven como palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, en Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a construir si mía es toda la tierra? Yo estoy diciendo, pero ¿usted qué casa me va a construir para que me contengan? Para que yo pueda habitar. Pero dice, pero me fijaré. Pues ese es el pero de Dios, un pero transformado. Pero me fijaré. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Esa palabra fijar es clara. No es solamente mirar, sino acercarse. Dios se acerca a los humildes, a los que saben quién es Él y que temblamos ante su palabra. No sé si ustedes recuerdan cuando está hablando Santiago, que Santiago dice que bien haces de creer, pero dice, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen, tiemblan al escuchar la voz de Dios. Y tú y yo escuchamos la voz de Dios cada mañana en cada devocional, cuando vas a tu iglesia local y no temblamos ante la palabra del Señor. Es como si nos hubiera hablado cualquier persona, incluso a veces sin importancia. Si Dios te importa, si Dios es el número uno, todo lo que diga Dios hay que temblar ante Él y decir, yo obedezco. Así será. Amén. Como muchas veces decimos, amén, así será. Cuando tú dices amén, estoy totalmente de acuerdo con Dios. Lo que Él dice, así va. La palabra de Muna, que ya la escuchan, la palabra amén. Entonces, mis hermanos, realmente este texto que hemos leído, de miren cómo oyen, es una advertencia sobre él. Jesús nos invita a examinar cómo escuchamos los sermones, cómo leemos la Biblia o recibimos el consejo espiritual. ¿Por qué les digo tan importante esto? La Biblia que tú y yo tenemos en casa, que está tan empolvada, esa Biblia que a veces tomamos solamente para cumplir como con un rito, con un checklist de mi vida cristiana, es la palabra de Dios. Y a hombres que han muerto por la palabra del Señor. A hombres que murieron para que tú y yo tengamos la Biblia en las manos. Y a veces no valoramos un regalo tan grande. Y mucho menos la salvación. Y vamos a ver por qué nosotros no valoramos ese regalo tan grande. Porque perdemos de vista quién fue el que nos dio ese regalo y el precio que pagó. Bueno, no es un juego. La pasividad y la falta de aplicación de la palabra del Señor y recordarnos todos los días el Evangelio son peligrosas. Porque pueden llevarnos a perder incluso la convicción de que una vez tuvimos. Es donde empezamos a deslizar. Es una promesa alentadora, mis hermanos, para el creyente que lucha por ser fiel. Es una gran esperanza. Cada pequeño paso de obediencia y fe nos capacita para recibir más de su gracia, más de su verdad, más de su presencia. Dios nos ha dado su palabra, la semilla, y a todos, pero la respuesta del corazón determina el resultado. Dios honra el corazón humilde y quebrantado con más revelación y permite que el corazón endurecido se endurezca más. Que dice Romanos 1:24-28, por lo cual también Dios los entregó a una inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que honran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí lo que haciendo Dios es un corazón duro, se endurece más.
aquel que se resiste, aquel que no es que luche, porque nadie puede luchar con Dios, ni resistirse a Dios, sino que tiene un corazón endurecido por el pecado. En Lucas 8:18 nos enseña de que la fe no es un punto estático, sino una realidad dinámica. Y eso es el Evangelio. Oímos para obedecer, y al obedecer nuestra capacidad para conocer y amar a Dios crece. ¿Qué pasa con la negligencia espiritual? Es el hombre que construye la casa sobre la arena. No solo frena nuestro crecimiento, sino que nos hace retroceder, erosionando hasta la apariencia de fe que pudiéramos haber tenido. Hermanos, en esencia, recordar el Evangelio es el antídoto contra la religiosidad seca y la condenación. Es el motor de una vida cristiana auténtica y poderosa. Y el mandato es claro, mis hermanos, hagan esto en memoria de mí. No es una sugerencia, es una orden. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra tendencia a olvidar. En Hebreos 2:1 al 4, que tiene una antesala que es Hebreos capítulo 1, cuando dice que Dios, hablando de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en este tiempo ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, la imagen del Dios invisible. Y dice el capítulo 2, por tanto, es decir, por todo lo que hemos dicho en el capítulo 1, ¿por quién ha hablado? Es necesario que con más diligencia, mire, que prestemos toda atención, todo empeño, que pongamos todo esfuerzo y atendamos las cosas que hemos oído, o sea, que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa palabra es que si olvidamos, si perdemos de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cristo, su obra redentora, lo que Él ha hecho en la cruz y lo que vendrá. Porque así como Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día, cuando nosotros participamos de la cena, el Señor dice, hasta que Él vuelva. Recordar el Evangelio todos los días, recordar la obra redentora de Cristo en la cruz, eso es lo que hacemos cuando recibimos la cena del Señor. Y no es cada mes que recuerdes la obra, es todos los días. Todos los días. Tenemos que recordarnos el Evangelio. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo más importante. Y empezamos a ser seducidos, atraídos por el espejismo de este mundo. Y sí, decimos que somos cristianos. Y sí, vamos al devocional, vamos a la iglesia, pero en piloto automático. Hemos perdido toda pasión, todo fervor. Es decir, que hemos dejado como la iglesia de Éfeso, hemos abandonado nuestro primer amor. Miramos entonces ahora el segundo punto del devocional, las dimensiones del recuerdo. Este recordar, mis hermanos, bíblico no es un simple ejercicio mental de nostalgia, es un recuerdo activo, participativo y transformador. Activo porque es vida, participativo porque participamos de la obra de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y transformado, porque todo esto nos transforma, nos lleva a ser a la imagen de Cristo. ¿Para qué recordamos el Evangelio? Para combatir el olvido y la autojusticia. Nuestro corazón tiende naturalmente a olvidar la gracia de Dios y a depender de nuestros propios desempeños, éxitos, moralidad, fracasos, para sentirnos aceptados por Dios. Recordar el Evangelio nos humilla al recordarnos que fuimos rescatados y nos libera de la carga de tener que probar nuestro valor. Para ser transformados y vivir en libertad. El Evangelio no es solo un boleto de entrada al cielo, sino la fuente para poder vivir la vida diaria en Cristo. ¿Qué dice Juan 17:3? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Al recordar de que somos completamente amados y aceptados por Cristo y en Cristo, no para ser amados, sino porque ya somos amados. Hermanos, sé que nosotros estamos luchando por el pecado y todos pecamos. Todos pecamos y muchas veces el enemigo nos va a decir, ya Dios no te ama,
Mire cómo pecas contra Él, mira cómo fallas una y otra vez en esto, en lo otro. Hermano, Dios no te ama inconstantemente. Su amor es eterno y no cambia. Él nos sigue amando. Obviamente que nos va a disciplinar como a hijos, pero nos sigue amando. Ese amor es incondicional, es constante, es eterno, es inmutable. Todo lo de Dios es constante, eterno, e inmutable. Él es el gran yo soy. Hermano, en esto, que recordamos el Evangelio, encontramos la motivación y la fuerza para obedecer, servir, perdonar, perseverar con gozo, no por obligación, sino por gratitud. En esencia, recordar, mis hermanos, el Evangelio y la obra de Cristo en la cruz que recordamos todos los días es el antídoto contra la religiosidad seca y la condenación. Es el motor de una vida cristiana auténtica y poderosa. ¿Qué significa cuando Cristo nos dice que cuando celebramos la cena del Señor, lo hiciéramos en memoria de Él cuando en su impacto en nuestra vida? O sea, ¿cómo impacta nuestra vida poder acercarnos confiadamente a la mesa del Señor, sabiendo de que somos indignos, pero nos hace dignos? Él nos hace dignos. Haga memoria la respuesta de su muerte y resurrección aplicado en nuestra vida. Recordamos el sacrificio expiatorio. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Al tomar el pan, mi hermano y mi hermana, no recordamos una idea abstracta de su amor, sino un sacrificio físico, sangriento y real. Recordamos la cruz del Calvario, es decir, recordamos de que somos pecadores, pero también recordamos de que fuimos amados por Dios, aun siendo pecadores. ¿Cuánto más nos amará el Señor ahora que ya hemos sido justificados? Hermanos, esto afirma la expiación sustitutiva. Cristo no murió como mártir, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada en nuestro lugar para cargar nuestras culpas y vergüenza. La cena del Señor nos confronta con el costo de nuestro pecado y la inmensidad de la gracia de Dios. Recordemos nuestra identidad y necesidad, dice, por ustedes. Este acto profundamente personal. El pan es partido por ti, la copa derramada por ti. Esto nos lleva a un examen de corazón. Nos examinamos, por eso cuando vamos a participar de la cena del Señor, debemos examinar nuestro corazón a la luz del Evangelio. ¿Qué hay pendiente por recordar de nuestros pecados? Pero también que hay pendiente por recordar que Cristo ya murió por ellos. Y que tenemos que ser intencionales en pedir perdón, en restaurar a quien hemos lastimado. Hermanos, la cena del Señor es un lugar de gracia y juicio. En 1 Corintios 11, Pablo advierte sobre tomarla indignamente, es decir, de manera superficial, sin discernir el significado del cuerpo de Cristo, es decir, sin discernir lo que es la obra redentora de Cristo en la cruz, las consecuencias del pecado, porque muchas veces jugamos con el pecado, y entonces creemos que por arrepentirnos, y entonces ya me arrepentí, entonces ya puedo participar de la cena del Señor. No es un acto de contrición, un profundo dolor en nuestro corazón, y una profunda intención de no volverlo a hacer. No es una superficialidad, mis hermanos. Dice que discernir la cena al Señor sin entender lo que pasó en la cruz es recibirlo indignamente. Es sin perder, o sea, no podemos perder de vista lo que Dios ha hecho. ¿Y cómo lo hacemos? Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que esté reprobado. Bueno, también es un llamado a la perfección, sino a la fe y al arrepentimiento, porque nosotros ya somos perfectos en Cristo. Nosotros en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales, pero esta la eternidad es un llamado al arrepentimiento, a la fe, a confiar en el Señor. Es para el quebranto, para quebrantar nuestro corazón, no para caer en la falsa devoción. Al recordar, renovamos nuestra confianza en que solo en Cristo somos perdonados, restaurados
hechos nuevos. Pero también recordamos la promesa de su regreso. Cuando dice, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Bueno, la cena del Señor no es solo un monumento o un evento pasado. Es una comida de esperanza. Mira hacia el futuro. Cada vez que participamos, es un recordatorio de que esta no es la última cena. Es un anticipo del gran banquete de las bodas del Cordero, que dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, cuando partimos el pan, con un anhelo en el corazón, ven, Señor Jesús. Ese es tu anhelo. Ven, Señor Jesús. Porque hemos vivido, este es el acontecimiento más grande, lo hemos dicho aquí muchas veces en el devocional. Este es el acontecimiento más grande que espera la iglesia. Y vivimos en pro de ese acontecimiento. Eso nos ayuda a santificarnos, nos ayuda a ver realmente lo que es más importante, el reino de los cielos y su justicia. Nos prepara para su segunda venida, recordándonos que nuestra redención no está completa hasta que lo veamos cara a cara. La cena nos saca del presente y nos ancla a la gloriosa esperanza del mañana. También recordamos de que somos cuerpo. Tomó pan y lo partió dándolo a ellos. El pan es uno, pero es partido para ser compartido entre muchos. Esto nos habla de la unidad del cuerpo de Cristo. No somos salvos para ser creyentes aislados. Al participar juntos declaramos que, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos participamos de ese mismo pan. Que dice 1 Corintios 10:17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena destruye las barreras de la raza, la clase, el estatus, las divisiones, las contiendas. Es la familia de Dios reunida alrededor de la mesa de su Padre. Hermanos, este regalo para recordar no es solo un ritual, es una inmersión profunda en el Evangelio, es una retrospectiva, una introspectiva y prospectiva en comunidad. Significa traer a nuestra mente, el corazón, de manera intencional y regular la verdad central de que somos pecadores salvados solo por la gracia de Dios mediante la muerte y resurrección de Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Hermanos, no es solo recordar un hecho histórico, sino reafirmar nuestra identidad y nuestra esperanza en Cristo todos los días. ¿Cómo respondemos hoy a esto? Con humildad y un examen. Al acercarnos a la mesa, preguntémonos, ¿estoy discerniendo el cuerpo de Cristo? Reconozco que este pan y esta copa representan el único sustento para mi alma. ¿Hay pecado no confesado que me impide recibir esta gracia? Renovamos nuestra fe. No tomamos el pan y la copa confiando en nuestras propias memorias, sino en la promesa que representan. Con fe recibimos una vez más el perdón, la vida y la presencia de Cristo en nuestra vida. También con esperanza. Cuando participamos de la cena del Señor, salgamos de esa mesa no solo recordando, sino anhelando que cada cena avive nuestro deseo de ver a nuestro Señor, que moldee nuestra vida, que nuestras prioridades y nuestras éticas a la luz de su propio regreso, de su pronto regreso. Pero también nos lleva a la unidad, a recibir el mismo pan y la misma copa. Renovemos nuestro compromiso de amar y servir a nuestros hermanos, la familia de Dios, que es el cuerpo que somos parte. Hasta que Él venga, te veremos cara a cara. Como dice 1 Corintios para terminar, 13-12. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué regalo tan grande que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Recordémoslo todos los días con alegría y con gozo, pero con gratitud. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.